Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta sobre la calidad educativa. En esta oportunidad contamos con la presencia de Ángel Ignacio Pérez Gómez. Ángel es catedrático de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Málaga, España, además de autor de varias publicaciones sobre el tema educativo, sobre el tema pedagógico, sobre el tema docente y la realidad educativa. Bienvenido, Ángel, a este contacto internacional. Muchas gracias, encantado de participar en este programa. Ángel, a partir de la realidad española, de todo el proceso de transformación del sistema educativo español, ¿cuáles son para ustedes los mayores retos y desafíos que tiene la educación hoy en día? Pues mira, yo coincido muchísimo con el título de vuestro programa. Yo creo que el reto del sistema educativo español hoy día es el reto de la calidad. El sistema educativo español ha conseguido llegar a todos los rincones más alejados de todas las poblaciones y a todos los niños y niñas. Pero el problema es el problema de la calidad. Es decir, hacer relevante el aprendizaje de los niños en la escuela. Ahora, pero ahora bien, el tema de la calidad no es un tema neutro también. Es un tema, una expresión polisémica que además puede ser interpretada según la posición política, ideológica que se tenga, y hay incluso una desviación de considerar la calidad simplemente como aprendizaje. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Pues mira, mi perspectiva es que lo importante, lo realmente relevante en la actualidad es provocar en la escuela el desarrollo de los recursos de comprensión y de acción que van formando poco a poco la personalidad de cada niño y de cada niña. Y a mí me parece que la escuela, por ahora, la convencional, la histórica, esta escuela que se consolidó en el siglo XIX en Europa, en España, es una escuela desbordada y es una escuela anacrónica y no consigue hoy desarrollar esos recursos de comprensión y de acción. El aprendizaje memorístico de datos, de hechos, de fechas, de fórmulas matemáticas, etcétera, no consigue que los niños aprendan a pensar, a sentir y a actuar. Y el reto de la escuela es crear escenarios, programas, actividades, fórmulas de intervención que impliquen a los niños y que les desarrollen en ellos la capacidad de pensar, de comunicar, de sentir y de actuar. Entonces, me parece que el dispositivo escolar que conocemos de finales del siglo XIX hay que cambiarlo de manera radical, porque estaba hecho para que las personas aprendieran a repetir y a reproducir de manera mecánica hechos, datos, conductas, porque era lo que exigía más o menos la sociedad industrial de aquella época. Pero la sociedad compleja en la que vivimos, la sociedad digital, la sociedad donde los niños y las niñas viven saturados de información y rodeados de incertidumbre, requiere desarrollo de capacidades intelectuales de orden superior. Es decir, la capacidad de comprensión compleja, la capacidad de comparación, evaluación, propuestas, creación e innovación. Y eso no lo hace la escuela actual, al menos en España. Entonces se requiere cambiar radicalmente el currículum, el escenario, el espacio, el tiempo, las actividades, las formas de evaluación y la concepción del propio docente. Ahora bien, tú has estudiado por mucho tiempo el tema de las culturas escolares. Incluso tienes un texto que es referencia en Venezuela, la cultura escolar en la sociedad neoliberal, si mi memoria no me falla. En ese texto tú caracterizas muy bien a la escuela en el presente. ¿Cómo es esa escuela? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de la cultura escolar en la actualidad? Mira, esta cultura escolar es lo que te planteaba un poco anteriormente. Está diseñada al estilo y a las exigencias de la época industrial y no nos sirve para la actualidad. Es una escuela de talla única que intenta enseñar a todos los niños lo mismo, al mismo ritmo, con las mismas peculiaridades, con las mismas exigencias, los mismos métodos, los mismos libros de texto y los mismos exámenes. Y por tanto provoca la uniformidad. Y la uniformidad va en contra
y no consigue la igualdad de oportunidades, porque los niños llegan a la escuela con un bagaje cultural muy distinto en función de su origen social, de género, político, económico, ideológico, etc. Y requieren un tratamiento personalizado y singular para que cada uno desarrolle en función de dónde ha iniciado su proceso de desarrollo. Y esa escuela de la sociedad neoliberal es una escuela que provoca el fracaso de los más desfavorecidos. Y por tanto, solo triunfan aquellos que en la familia encuentran una cultura similar, académica, a la que tiene la escuela. Pero ¿cómo compensar las diferencias? ¿Cómo es posible que todavía en las pruebas internacionales de evaluación la variable que predice mejor el rendimiento académico de los niños y las niñas cuando llegan a los 15 años es el nivel sociocultural de la familia? ¿Qué hace la escuela? ¿Es incapaz de compensar las diferencias de origen? Sí, porque trata a todos de la misma manera. Y no, en la escuela hay que tratar a cada uno en función de sus necesidades y permitirle que vaya creando su propio proyecto personal, académico, profesional, social, político, económico, etcétera, etcétera. Y eso no lo hace la escuela. Y yo creo que a la sociedad neoliberal no le interesa que los niños y las niñas aprendan a desarrollar su propio proyecto singular, aprendan a pensar, aprendan a criticar, aprendan a cuestionar y aprendan a intervenir social, humanamente, moralmente y políticamente. Y por eso es una escuela tan, yo diría, estéril en la actualidad. Lo que aprenden los niños en la escuela no les sirve para comprender la complejidad del mundo en el que vivimos, ni menos para intervenir en ese mundo tan complejo en el que vivimos. Ahora bien, cambiar la escuela implica también hacer un esfuerzo por transformar la formación docente. En ese sentido, ¿cuáles son las áreas prioritarias de abordar en la formación de los profesores? Evidentemente, la formación de los docentes a mí me parece que es clave para precisamente provocar este cambio cualitativo de la escuela. El profesional docente debe ser un profesional que es capaz de exhibir las competencias que queremos desarrollar en los niños, las tiene que exhibir en sí mismo. Y luego tiene que ser un profesional que debe de cambiar el esquema básico del docente del siglo XIX, del siglo XX. Era un docente que transmitía muy bien información y transmitía muy bien conocimiento. Con independencia de si esa forma de transmitir información y conocimiento provocaba aprendizaje en el niño o no. El docente del siglo XXI es un profesional del aprendizaje, que tiene que provocar aprendizaje significativo y relevante. Es decir, que tiene que enseñar, tiene que acompañar a que los niños aprendan y las niñas aprendan a pensar, aprendan a sentir y aprendan a actuar. Y por tanto, su función es más una función tutorial. No es una función de transmitir información, sino de organizar los recursos, diseñar los escenarios donde se van a mover los niños y las niñas para que ellos sean capaces de aprender. Aprender individual, grupal, colectivamente, a pensar, a sentir y a actuar. Entonces, claro, es un profesional muy distinto. ¿Cómo le formamos? A este profesional hay que formarle también en una estrecha relación de la teoría y la práctica, o de la práctica y de la teoría. En España, por ejemplo, se ha pecado mucho de academicismo. Los docentes han aprendido mucho teorías del aprendizaje, diferentes autores, del currículum, pero no sabían luego aplicarlas. Por tanto, lo importante es que desarrollen la capacidad de diseñar, de comprender, de actuar y de evaluar para ayudar a los niños y a las niñas y acompañarles, estimularles y provocar la construcción de su personalidad. Y eso requiere que la formación de los docentes se haga al mismo tiempo en la escuela, con la práctica, y en la universidad, con la investigación. La práctica sin la investigación es reproducción del pasado y no nos sirve. Pero la investigación o el academicismo sin la práctica se convierte en mera retórica. Es necesario, por una vez ya, decidirnos a integrar la investigación y la práctica, es decir, la investigación y la acción. Y los futuros docentes deben de, mi modelo sería que por las mañanas estuvieran en los centros escolares, en infantil, en primaria, en secundaria, y por la tarde estuvieran en la universidad, investigando, discutiendo, debatiendo, promoviendo, reconstruyendo
y planificando cómo intervenir en la escuela de una manera más eficaz. Ahora bien, los estudiantes hoy en día, desde el nivel maternal hasta el nivel de universitario, sobre todo en pregrado, son estudiantes que nacieron desde la década de los 90 para acá. Es decir, en el marco de la revolución tecnológica. Un joven hoy que ingresa a la universidad muchos creen que el iPod o la música digital es eterna, o las redes sociales, o el internet, o el celular. Su imaginario está configurado por una realidad que es distinta a la del docente. El docente que hoy labora en nuestros sistemas educativos nació entre los 50 y los 80. Ahí pareciera que hay un desfase generacional, hay temas que es necesario abordar para propiciar ese encuentro generacional. Sí, totalmente de acuerdo. Decía Ángel Graves que el currículum escolar y el dispositivo escolar es del siglo XIX. Los docentes somos del siglo XX y los niños son del siglo XXI. Y por tanto, necesariamente hay un desajuste que provoca desequilibrios. Bien, yo diría que en cierta manera es así, pero podemos intervenir para resolverlo de una manera muy clara. Los niños y las niñas y los jóvenes con los que nosotros trabajamos están integrados perfectamente en la era digital y por tanto tienen oportunidades clarísimas de tener toda la información a su disposición de manera ubicua, fácil, accesible y gratuita. Por tanto, esa ya no es nuestra misión fundamental como docentes. No es transmitir información, sino ayudarles a que sean capaces de seleccionar la información que merece la pena de la que no. Y por tanto, ahí sí nosotros tenemos una apuesta clarísima y un compromiso claro. ¿Cómo ayudamos a las nuevas generaciones para que discriminen lo que merece la pena de lo que no? Para que comprueben dónde están las fuentes de información valiosas y dónde están los engaños, las patrañas, las mentiras, las sofisticaciones que se transmiten a través de los medios de comunicación y que simplemente por aparecer en la televisión o en internet, etcétera, ya parecen que son verdades absolutas. No, ¿cómo ayudarles a crear recursos de pensamiento crítico, recursos de pensamiento que sea capaz de discriminar y diferenciar? Entonces, a mí me parece que eso requiere que nosotros reinventemos la función docente. Los niños y las niñas pueden encontrar información en paquetes informáticos perfectamente hechos, en vídeos perfectamente construidos para transmitir cualquier ámbito del conocimiento humano. Ahora bien, ¿cómo lo incorporan ellos a sus esquemas de pensamiento para que los conviertan en recursos útiles y activos para comprender la complejidad del mundo y luego intervenir activamente en ello? Esa es nuestra función como docentes. Y ahí tenemos una tarea clarísima, y es indagar cómo se construye el conocimiento activo, el conocimiento crítico y el conocimiento creativo. Y tenemos que ayudar a las nuevas generaciones a que construyan esos recursos potentes en sí mismos que les permitan una cierta autonomía, libertad e independencia, y que no se traguen cualquier cosa que les llega por las pantallas a las que se ponen en comunicación. El Banco Interamericano de Desarrollo, con su equipo de educación, plantea la posibilidad de invertir la pirámide de aprendizaje. Es decir, ellos señalan que una vez que se han desarrollado las tecnologías y se han masificado a tal punto en muchos de los países, hoy en día estaría planteado que los niños y los jóvenes aprendan en casa y la escuela sea simplemente un espacio para evaluar. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Pues mira, yo creo que esta inversión, tal y como se plantea, es perversa. Pero hay otra inversión que sí es muy positiva. Es decir, que los niños pueden aprender a través de su interacción con los medios digitales, pueden aprender información. Pero convertir esa información en conocimiento requiere mucho más que solo empaparse de información. Entonces, es verdad que los docentes podemos situar la transmisión de información en los vídeos que nosotros ponemos o vídeos que traemos de internet o que bajamos de la nube, etcétera, etcétera. Pero después las clases lo que tenemos que hacer es convertirlas en espacios de debate, espacios de discusión, espacios de resolución de problemas, espacios de elaboración cooperativa de proyectos, de propuestas, de análisis, de investigación.
Claro, y así convertimos el espacio del aula en algo mucho más rico que la escuela convencional de antes, que era simplemente transmitir información. Y algo mucho más rico que lo que quiere hacer el Banco Mundial, que es convertirlo solo en espacios de evaluación. No. Tienen que ser espacios de creación, espacios de construcción compartida del conocimiento. Y la información situarla, evidentemente, en la nube, porque está muy bien, o en el disco duro externo o en los vídeos. Pero ¿qué hace ese niño con esa información para convertirla en conocimiento? Tiene que practicarla, tiene que discutirla, tiene que contrastarla y tiene que experimentarla. Y luego el conocimiento hay que convertirlo en sabiduría. Y todo eso requiere la presencia activa del experto en educación, que es el docente. Y eso no se puede hacer de esa manera. Y además es la manera de poder acomodarse a las exigencias diferenciadas de cada niño y de cada niña. Cada niño y cada niña tiene un ritmo, unos intereses, unas expectativas y un camino personal que cubrir. ¿Quién le ayuda a construir ese camino? El docente. Toda la sociedad le va a ayudar, pero bajo la orientación del docente, porque el docente es el único experto que le puede dar ese conocimiento. El padre, la madre, la familia, etcétera, lo hará con la mejor intención, pero no están formados para ello. Tampoco la sociedad, los medios de comunicación, los partidos políticos tampoco. Es el docente el que tiene el conocimiento para ayudar a que el niño transite de la información al conocimiento y del conocimiento a la sabiduría. Ángel, ahora bien, desde el punto de vista de la relación de la escuela con la comunidad de entorno, ahí hay un tema también que repensarlo. Cómo involucramos mucho más a los padres sin perder la potencia del Estado. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en los últimos años al respecto? Pues mira, yo creo que la apertura de la escuela a la comunidad es una estrategia privilegiada, de primer orden. Porque el niño lo que tiene que aprender es que el conocimiento es un instrumento para entender la vida, para entender la sociedad, para entender la economía, para entender la naturaleza. Y eso está en la sociedad, no está en las bibliotecas, no está en un aula cerrada. Hay que abrirse. Y claro, ¿cómo se abre una a la sociedad? De múltiples formas. Primero, sacando a los niños de la escuela para que hagan también experiencias educativas y investigaciones o mini investigaciones en el contexto natural, en el contexto social, en el contexto ambiental, y que recojan lo que ocurre en la realidad. Y en segundo lugar, trayendo también la sociedad a la escuela. Los padres, madres, profesionales, etcétera, tienen que venir a ofrecer su perspectiva, su conocimiento profesional y su conocimiento social y político a los niños, para que ellos se vayan formando su propia mente a través del contraste y de la discriminación, de lo que merece la pena y de lo que no. En España hay una iniciativa que a mí me parece muy interesante, que es aprendizaje y servicio. Es decir, provocar que los niños, las niñas y también los maestros, los docentes, aprendan, se desarrollen, descubran, al mismo tiempo que hacen algo interesante para la sociedad, que ofrecen un servicio a la comunidad. Y ofreciendo un servicio a la comunidad, encuentras el sentido del conocimiento, que es ayudar a la mejora de la vida, al bien vivir, al bienestar, a la igualdad de oportunidades para todos y sobre todo para los más desfavorecidos y para los que más lo necesitan. Entonces el conocimiento cumple una función técnica y una función ética y política. Ángel, me atrevo a pedirte desde tu perspectiva 3 medidas urgentes para mejorar la calidad de la educación hoy. Mira, si me pidieras por dónde empezar, yo empezaría clarísimamente por la formación de docentes. Hay que formar docentes muy bien preparados y con pasión por el saber, por descubrir todos los ámbitos de la realidad y pasión por ayudar a aprender. Si saben mucho, pero no tienen pasión por ayudar a aprender a las nuevas generaciones, no son docentes. Entonces hay que formar docentes que tengan conocimientos, habilidades, actitudes y disposiciones para acompañar, estimular, provocar y ayudar a todos y a cada uno de los niños a aprender, a desarrollarse, a construir su personalidad. Esa sería la primera medida. La segunda medida sería fundamentalmente modificar el dispositivo escolar
de tal manera que la escuela sea un espacio para el trabajo, no para recibir pasivamente. La escuela debe ser un espacio para la actividad, que el niño va a la escuela a actuar, va a jugar, va a investigar, va a trabajar, no solo va a estudiar. Por eso para mí es mucho más importante definir a los nuevos ciudadanos en etapa de formación como aprendices que solo como estudiantes, porque tienen que aprender estudiando, pero tienen que aprender también actuando, investigando, desarrollando programas, proyectos, actividades de todo tipo. Entonces, cambiar el sentido de la escuela. Y en tercer lugar, yo diría, al menos aquí en España es clarísimo, la participación de toda la comunidad para lograr un consenso educativo. Aquí en España cada 5, cada 10, cada 15 años, cuando cambia el gobierno, se cambia la educación de arriba abajo. Se cambia, pero no se cambia la educación, se cambian simplemente las leyes que intentan gobernar la educación. Pero la práctica educativa, el quehacer escolar, no ha cambiado en los 35 o 38 años que llevamos de democracia. Es necesario un consenso social, político, de la importancia enorme que tiene la educación, que es la inversión más productiva que tiene la sociedad. Hay que invertir en educación y que toda la sociedad, los padres, las madres, los partidos políticos, los sindicatos, etcétera, se conciencien de que lo más importante para el futuro de la sociedad es la educación. Por lo tanto, que lleguen a un consenso político de que la educación es el bien prioritario y tenemos que llegar a unos mínimos acuerdos para potenciar la educación. Precisamente en esa orientación, y para ir cerrando este primer encuentro, Ángel, te pediría que le digas un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y a las profesoras de Venezuela que están debatiendo hoy en las aulas con sus alumnos, en las comunidades, para precisamente intentar recorrer el camino para construir un consenso acerca de la educación de los próximos 12 años en el país. Un mensaje, José. Pues mira, el mensaje es primero un saludo muy cariñoso y hacerles conscientes, al menos supongo que ya lo son, yo también, de lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida. Es una profesión difícil, complicada, con muchas insatisfacciones, pero yo considero que es la profesión más valiosa y es la profesión donde uno se siente realizado de manera más completa. Cuando un niño o una niña que tú has tenido hace 15, 20 años, le encuentras ahora y se ha convertido en una persona ya mayor, etcétera, y reconoce que tú fuiste un puntal y un referente clave para su vida, es una plena y enorme satisfacción. Que en los momentos difíciles se acuerden de que aunque les parezca que su actividad no tiene influencia, tiene enorme influencia si lo hacen por amor y si llegan realmente a tener pasión por ayudar a cada niño a que construya su propio personal proyecto vital. Gracias a Ángel Pérez Gómez, catedrático de la Universidad de Málaga, por este contacto internacional referido a la calidad educativa. Muchas gracias. Un abrazo para todos, un abrazo solidario desde España, para todas las situaciones, los problemas y el futuro de Venezuela. Gracias, Ángel.